Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer, un gusto saludarles desde la casa de Dios, Getsemaní de Milagros. Usted, amigo que nos está viendo por primera vez, sea usted bienvenido. Y mis hermanos de Getsemaní de casa, sean bienvenidos. Póngase cómodo, vamos a escuchar un poquito de la palabra de Dios en esta tarde. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir escuchando su palabra, de seguir aprendiendo Él. Acompáñame en esta tarde a hacer una oración. Padre bendito y santo que estás en los cielos, te damos, Señor, las gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa de oración, por permitirnos, Señor, hablar de tu palabra, a que llegue, Señor, a donde tenga que llegar, hasta los rincones donde hay necesidad de ella, Padre. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, por habernos permitido, Señor, reunirnos en esta tarde. Yo te suplico, mi Señor, que me uses, Señor, para dar tu palabra, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, que sea venida de ti, Padre. Úsame como un instrumento, Padre Santo, en esta tarde, para tu gloria solamente, Señor. Te damos a ti la súplica, que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar de mis hermanos, en cada uno de nosotros, Padre, y que haga un cambio radical, Señor, en cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Padre Santo, y sabes cómo hemos venido ante tu presencia. Te damos la gloria en esta tarde, la honra, y te damos gracias, mi Padre, por habernos dado la oportunidad de estar en tu casa. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, pues póngase cómodo. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Nosotros aquí en la casa de Getsemaní de Milagros hemos tomado los días viernes para platicar con Dios. Hemos determinado un tiempo, que es los viernes, para hablar con Dios, platicar con Dios, traer las súplicas a Dios, pero en este viernes yo quiero que tú y yo nos unamos, porque algo grande va a hacer Dios en nuestras vidas, algo interesante vamos a aprender de la palabra de Dios en esta tarde, y te invito a que me acompañes al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo número 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, en el verso número 3, vamos a empezar desde el número 3 hasta el número 12. Y dice la palabra de Dios así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar en este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo:
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gloria al Señor por ello. Ah, qué hermosa palabra. Y dice la palabra de Dios, volviendo al tema de que hoy es viernes de oración, dice la palabra que Dios habló con Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos ante el Señor y le pedimos todo lo que te hace falta? Le pides dinero, le pides un carro, le pides alimentos físicos, le pides bendición para tu vida, el cuidado de tus hijos, le pides tantas cosas que se te vienen a la mente y es real que tú tienes necesidad de ello. Y estoy contigo. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Quiere que vengamos ante su presencia a reconocer que es Dios y a reconocer que primero que todo tenemos que darle adoración a Dios. Salomón, un hombre sabio. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado en la calle el dicho muy clásico de los moneros? Te dicen: para sabio, Salomón. Entonces, mi hermano, cuando Salomón ofreció holocaustos al Señor, no era porque tenía muchos pecados. Tú has leído el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, perdóname, y te dice que muchos llevaban holocaustos al Señor para limpiar sus iniquidades, sus pecados. Y cuando tú lees la palabra en el libro de Salomón, tú crees que Salomón tenía muchos pecados y que por eso tenía que ir a Dios para llevar holocaustos y que fuera perdonado. Pero yo te puedo decir que en la palabra que acabamos de leer, en el versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. No era porque él había cometido pecados, era porque amaba a Dios. Y cuando tú amas a Dios, tú tienes que traer un holocausto. En este caso tienes que traer una ofrenda. ¿Cuál ofrenda de tu corazón? ¿Cuál ofrenda de tu adoración? No precisamente tengas que traer un holocausto, un animalito para sacrificarlo y que eso te... No, mi hermano, tú tienes que traer un corazón dispuesto. Salomón andaba en los estatutos de su padre David. ¿Y cómo había andado David? Tú lo sabes, pero te quiero leer más adelante. Dice: y en aquel entonces se le apareció Jehová a Salomón y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, antes que otra cosa, sabía que estaba hablando con Dios y sabía qué es lo que le iba a pedir. Y le dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Vamos a detenernos un momento ahí. Y tú vas a decir: bueno, ¿por qué el hermano está hablando de David? Pues si David fue un hombre que sí caminaba conforme al corazón de Dios, pero pecó. Era un hombre pecador. Cometió adulterio. ¿Por qué te lo quiero decir, mi hermano? Porque mira, cuando David no fue a pelear, no fue a la guerra con su gente, él se quedó en su casa, y te quiero decir que la ociosidad te obliga a cometer errores, te obliga a cometer pecados porque tú te descuidas. Y a David le pasó lo mismo. Pero ¿por qué te digo de David? Porque tú y yo tenemos que entender que Dios tiene misericordia cuando tú vienes a Él y cuando tú te arrepientes, como lo hizo David. David vino ante las plantas de Dios y reconoció que él había pecado porque se humilló y con humildad le dijo: Señor, yo reconozco que te fallé,
Cuando tú vienes a las plantas del Señor y le dices, Señor, creo que yo te fallé. Señor, creo que yo no he hecho nada de lo que a ti te agrada. Por eso David entonces reconoció su pecado, y déjame decirte que cuando David reconoció y pecó, después hubo algunas consecuencias. Por eso el rey Salomón, cuando le habló, Dios le dijo, tú hiciste gran misericordia con mi padre, tu siervo. Porque él había reconocido. Él era niño tal vez, él ni existía, es más, pero después cuando fue niño se dio cuenta de que conoció tal vez la historia de su padre. Y por eso él reconocía que su siervo David le había fallado. Y para que tú sepas que Dios nunca va a dejar de perdonarte cuando tú te arrodillas y reconoces que tú eres pecador, que tú le fallaste. Pero déjame decirte que después Salomón siguió hablando con Dios y le dijo, ¿por qué él anduvo delante de ti en verdad? Él le fue fiel a Dios, él caminó con Dios y por eso tenía la victoria siempre que peleaba, porque Dios estaba con él. Y dice Dios, mi padre David anduvo delante de ti en rectitud de corazón. Y dice la palabra que Salomón le decía a Dios, y anduvo en justicia para contigo. ¿Por qué le decía eso? Porque él reconocía lo que había hecho su padre David. Entonces, si Salomón había reconocido cómo anduvo su padre, le dice, anduvo en rectitud para contigo, de corazón. Y andar en rectitud de corazón, tú y yo sabemos qué es andar en rectitud. Andar como Dios anduvo, como Jesucristo anduvo, siéndole fiel al Señor, haciendo justicia, amando a Dios. Porque David amaba a Dios. Entonces David le decía a Dios, porque tú tuviste gran misericordia con mi padre. Pero le dice también, y le diste un hijo, que ese soy yo, y soy el rey. Entonces, cuando esto le dice Salomón a Dios, le dice también, ahora pues Dios mío, reconoce que Jehová es su Dios y le dice, ahora Señor, Dios mío, ahora Padre. Viene a él hablando con él para pedirle sabiduría. Pero dice, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Le dice, y yo soy joven. Y cuando tú hablas de un joven es porque él todavía le falta madurez, le falta discernimiento, le falta ciencia, le falta conocer más de cómo decidir, de cómo enfrentar una situación, de cómo resolver un problema. Por eso le decía Salomón le decía, yo soy joven, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé ni entrar, ni sé cómo salir. Pero te digo una cosa, David tenía esa facultad o tenía esa sinceridad ante Dios, porque él amaba a Dios. Y cuando amas tú a Dios, le tienes una confianza que te da la oportunidad de platicar y entablar un diálogo con él. Pero más adelante te dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. David era el rey de Israel. Entonces David, al considerarse joven, al considerarse inexperto, le pedía la ayuda a Dios. Por eso le decía, y estoy en medio de tu pueblo que tú escogiste. Cuando tú oyes esta palabra, dices, Dios escogió al pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Getsemaní. No, el pueblo de Getsemaní lo escogió a él. No,
Dios escogió al pueblo de Getsemaní. Nos escogió a nosotros. No porque caray digas que bueno he sido, ya me compuse, ya hice eso. No, es porque Él nos ha tenido misericordia. Por su gracia y misericordia nosotros estamos ahora sirviendo a Dios, ahora buscando a Dios, porque Él nos rescató de la maldad, nos rescató del abismo, nos rescató de las garras del pecado. Y le decía Salomón a Dios, estoy en medio para gobernar a un pueblo que tú escogiste. Y más adelante dice, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a este pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dame un corazón entendido, le decía Salomón. Dame un corazón entendido porque sabes, Señor, yo tengo que gobernar este pueblo tan grande que no se puede contar. Es muy grande este pueblo y yo para gobernar este pueblo necesito de ti, necesito de tu ayuda, de tu dirección, de tu guía para hacerlo. ¡Qué palabra de Salomón! Y dice, y esto agradó delante del Señor, que Salomón pidiera eso. Y le dijo, ¿por qué has demandado esto? No pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para un juicio. Dice, ¿por qué has demandado esto? Reconocía a Dios que Salomón había venido a su presencia, pero no para pedir riqueza como en algunas ocasiones nosotros lo hacemos. Tenemos algo y queremos más. Tenemos un carro viejito. Ahora queremos uno mejor. Queremos una casa chiquita. No, ahora queremos una más grande. Salomón había hablado, estaba hablando con Dios, pero no para pedirle cosas materiales. Le pedía sabiduría, le pedía inteligencia, le pedía discernimiento para conducir a un pueblo grande. Gloria al Señor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido para todo, en tanto que no ha habido antes ningún otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fíjate qué palabra tan hermosa le dice el Señor a Salomón. Porque le dice en el libro de Crónicas, y le dijo Dios a Salomón, por cuanto esto hubo en tu corazón, sabiduría y ciencia te son dadas, le decía el Señor. Qué hermosa respuesta de parte de Dios. Cuando tú no te afanas en las cosas materiales, tú te afanas en las cosas de Dios. Salomón hablaba con Dios y Dios le decía, por cuanto tú pediste, te es concedido. Por eso en este viernes tú y yo tenemos que venir con esa sabiduría delante de Dios y decirle, Señor, primero quiero darte la adoración. Primero quiero reconocer que tú eres mi Dios. Porque también la palabra de Dios nos enseña, y en muchas ocasiones hemos leído, dice la palabra, buscar el reino de Dios. Como Salomón lo hizo, primero le dio la honra a Dios, caminando como el Señor lo pedía. Porque dice que anduvo como en los estatutos de su padre David. Por eso la palabra de Dios cuando te dice, buscad el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Tú no necesitas pedirle a Dios de todas esas cosas, porque sabes una cosa, Dios antes de que tú abras tus labios, Él ya lo sabe. Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. Por eso, Dios conocía el corazón de Salomón. Y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué hubo en su corazón? Primero reconociendo que estaba con un Dios grande y poderoso.
Por eso, mi hermano, cuando Salomón habla con Dios y le pide, Dios se agrada de ello. Y se va a agradar de ti y de mí cuando vengamos a sus plantas y le digamos, Señor, en esta tarde tú conoces mi necesidad. Yo no necesito decírmela. Pero sabes, Señor, vengo a adorarte. Vengo a entregarme a ti. Vengo a recibir de tu presencia en mí. Pero también te vengo a dar el reconocimiento que tú eres mi Dios, grande, hermoso, poderoso, misericordioso. Lo que quiere el Señor oír de ti es que con tus labios vengas y le des un fruto de labios, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso y eterno y que soberano es sobre todas las cosas. Mi hermano, cuando tú vienes a las plantas del Señor, cuando tú vienes reconociendo tu pecado, cuando tú vienes reconociendo que te hace falta la presencia de Dios en tu vida, Dios se agrada de ello. Y a veces nosotros solamente dice la palabra que el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y eso lo dice en el libro de 1 Samuel 16:7, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, Jehová, mira el corazón, dice su palabra. Por eso, mi hermano, cuando tú hablas con Dios, Él ya sabe y conoce tu corazón. Él ya sabe lo que tú le vas a pedir, lo que tú le vas a decir, lo que tú le vas a hablar. Él ya lo sabe. Pero la palabra de Dios nos enseña en el libro de Job 12:13, dice que en Dios están la sabiduría, el poder, el consejo y el entendimiento son suyos, son de Dios. La sabiduría es de Dios. Tú tienes que venir a la fuente de sabiduría. Salomón venía pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque sabe que venía al lugar perfecto, al lugar correcto. Dios es el dueño de la sabiduría. Él es la fuente de sabiduría. Él tiene el poder para hacer, para cambiar, para deshacer. Él tiene el poder y también tiene el consejo. Pero sabe, nosotros los humanos, la carne, el hombre, quiere hacerlo todo como Él dice. No quiere tomar en cuenta a Dios para nada. Pero tú y yo tenemos que aprender que es primero Dios, y luego Dios, y después Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las cosas van a salir bien. Cuando tú tomas en cuenta a Dios para tus decisiones, van a ser las mejores. Y a veces tú te lamentas y dices, si yo le hubiera pedido permiso a Dios, otra cosa hubiera sido. Y así muchas veces hablamos, pero déjame decirte que Dios está esperando que tú le pidas un consejo, que tú le pidas sabiduría y que le pidas también entendimiento. Pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a Dios. A veces nos creemos autosuficientes. El que estudia mucho se cree sabio y no quiere que nadie le dé una opinión, una sugerencia. A veces el que estudia mucho confunde las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú adquieres la sabiduría de parte de Dios, no hay algo que te pueda confundir. No hay nada que te pueda hacer distraer de tu mente o engañar a tu mente, porque tú sabes quién te dio esa sabiduría. Por eso, mi hermano, cuando nosotros nos volvemos renuentes a las cosas de Dios, fíjate bien lo que dice en el libro de Oseas 4:6, dice, porque mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Oh Dios de gloria, cuando tú y yo
no aceptamos las cosas, no reconocemos las cosas de Dios, vamos al fracaso. ¿Y por qué se pierde la gente? Porque no conoce de la palabra de Dios, no le ha dedicado un tiempo a Dios. Hay mucha gente que se convierte, pero no busca a Dios a través de su palabra, no platica con Dios a través de la palabra, entonces mucho menos ora. Pero yo te quiero decir que dice que su pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Si tú te sigues comportando como mundano, entonces tú te vas a perder. Y el enemigo está esperando eso, que tú no te intereses por escudriñar la palabra. El enemigo está buscando que tú te distraigas un poquito para él aprovechar el momento. Por eso dice la palabra, mi pueblo fue destruido. ¿Quién te va a destruir? El enemigo. Tú has oído cuántas veces el versículo que dice que el enemigo anda como león rugiente para devorar, para destruirte. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirte. Pero por falta de conocimiento. Pero cuando tú vienes a Dios y le pides sabiduría, le pides entendimiento y discernimiento de su palabra, Él mismo va a darte lo que tú le estás pidiendo. Por eso te dice, pídeme lo que quieras. Pero antes que tú le vayas a pedir cosas materiales, primero dale a Dios lo que es de Dios, como lo dice la palabra. Y luego dice en el libro de Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios sí para hacer lo malo, pero para hacer el bien no supieron. Es cierto, cuando nosotros andamos en el mundo, andamos pecando, eso sí somos muy sabios para pecar. Te las ingenias de todo y por todo. Pero déjame decirte que Dios nos dice, pero para hacer bien no supieron. ¿Por qué? Porque Dios nos considera necios cuando no queremos saber de su palabra. ¿Y qué somos? Pues somos ignorantes. Como cuando andamos en el mundo por ignorancia cometíamos muchos errores. Y si no nos convertimos a Dios, seguimos siendo ignorantes. Y si no seguimos buscando a Dios por medio de su palabra, nos consideramos ignorantes. Y tú y yo, Dios quiere hijos sabios. Dios no quiere hijos ignorantes, quiere hijos preparados, con el conocimiento debido, que seamos entendidos. Porque eso es lo que busca Dios de nosotros. Por eso el entendido tiene conocimiento en las cosas de Dios. Cuando vino Salomón y le pedía inteligencia, le pedía facultad en su mente que le permitiera aprender y razonar y dar solución a los problemas. Por eso le decía, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Cómo entrarle al problema si no tengo conocimiento tuyo, Señor? ¿Cómo salir de un problema? ¿Cómo salir de otro? Pero déjame decirte que en todos y cada uno de tus problemas y de los míos, Dios tiene la salida para ellos. Solamente tienes que venir y con sabiduría hablar a Dios y decirle, Señor, necesito tu presencia en mi vida. Señor, necesito de ti en mi ser. Señor, necesito que tu mano poderosa me cubra. Yo quiero estar cobijado bajo tus alas, como lo dice tu palabra. Entonces, cuando nosotros volvemos a las escrituras de Salomón y dice que como él anduvo respetando los estatutos y los mandamientos. Y tú y yo a veces nosotros no queremos entrar en obediencia y andar en obediencia, caminar en obediencia. ¿Por qué lo hacemos así? Porque te quiero decir que en el libro de Colosenses nos da la respuesta. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. ¿Y cómo debemos de andar? En rectitud de corazón. En rectitud.
Tenemos que llenar nuestro corazón de su palabra. Andar rectamente delante de Dios. Porque si tú llenas tu corazón de su palabra, dice el Señor, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, si tu corazón lo llenas de la palabra de Dios, vas a tener léxico, vas a tener palabra para llevarla, para hablar con tu amigo, con tu vecino, para llevarla a todo lado donde se requiera. Pero ¿sabes qué? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Y tú y yo tenemos que, dice la palabra, que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno? Haciendo las buenas obras, andando como Dios lo manda. Porque muchas veces nosotros queremos andar como se nos antoje, como se nos pega la gana, vestir como querramos. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos da un instructivo de vida para que tú andes y para que tú vivas conforme a este instructivo de vida que es su santa palabra. Y dice, agradándole en todo. Pero muchas veces como carne, como seres humanos le fallamos a Dios y andamos en otras cosas que no le agradan a Él. Por eso cuando venimos a las plantas del Señor le decimos, Señor, quita de mi carne lo que esté estorbando, cosas que no agraden a ti, quítala por favor, Señor. Tú y yo tenemos que orar con sabiduría. Pedirle al Señor las cosas con sabiduría. Porque tú y yo, es cierto, queremos ser sabios. Queremos tener entendimiento de las cosas de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Cuando tú conozcas, tú tengas conocimiento de las cosas de Dios. ¿Y cómo vas a conocer más de Dios? Buscándole a través de su palabra. ¿Cómo conoces a tu pareja, a tu novio, a tu esposa, a tu esposo? Teniendo una convivencia, teniendo una relación personal de plática, de convivencia, y un día vas a saber lo que a tu esposo, a tu esposa le gusta, lo que a tus hijos no les gusta, lo que sí les gusta. Al amigo, en qué día es su cumpleaños, qué le gusta más, qué deporte, no sé tantas cosas, mi hermano, pero así es Dios. Tú vas a conocer a Dios cuando la relación sea más cercana con Dios. Cuando la intimidad llegue más frecuente a tu vida con Dios. Tú tienes que buscar un espacio donde Dios y tú estén solos y puedas entablar un diálogo y una comunión con Dios más directa, más cercana. Que tú sientas la presencia de Dios en tu vida cuando tú estás en ese lugar en secreto, dice la palabra. Porque cuando tú platicas en secreto con Dios, Él te va a recompensar en público, dice la palabra. Mi hermano, cuando Dios nos habla es porque quiere ver un fruto en nuestras vidas. Porque dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo podemos llevar fruto nosotros? El Señor nos considera como un árbol que dice que el buen árbol da buen fruto. El mal árbol da malos frutos. Y nos hace una comparación. Pero para que tú y yo llevemos buenos frutos, tenemos que ser nosotros, tú y yo, tierra fértil. Y para ser tierra fértil, tú tienes que limpiar y yo nuestro corazón. Para que la semilla que caiga en nosotros fructifique, dé fruto y en abundancia, dice la palabra. Es lo que quiere Dios de nosotros, de ti y de mí. Pero nosotros tendremos que andar como de día, dice la palabra en el libro de Romanos. Andar como de día, honestamente. No en glotonerías, ni borracheras, ni lujuria, ni lascivias. No en contiendas y envidias, dice la palabra. Tenemos que andar en rectitud. Todo lo malo ya se quedó atrás. Todo fue historia, eso ya es basura. Eso ya no nos compete. Pero muchas veces en el día somos cristianos y en la noche nos convertimos. Porque nos gusta ir
Hay muchos cristianos aún todavía que no se afirman de las cosas de Dios, buscan las cosas del mundo. Pues vamos a ver el baile que está allá afuera. Yo no voy a bailar, eso no, pero tú vas a ver ese baile y eso es pecado, hermano. Voltear a ver al mundo otra vez es pecado. Y si tú sabes hacer las cosas y no las haces, es pecado. Cuando alguien te dice, pues es que pues echarse una copita no es nada malo. Para ti como necio sí, dirías no es malo. Pero para nosotros los que conocemos de Dios y que nos dio la oportunidad de tener un tanto de sabiduría, sabemos que es malo. Y no podemos fallarle a Dios porque Dios no nos ha fallado en ningún momento. Él permanece fiel. Aunque tú eres infiel, Él permanece fiel. Él no se aparta de ti, ni te da las cosas a medias. Él cuando te va a dar las cosas, Dios te las da completas. Porque sabes una cosa, Dios te ama. Porque sabes una cosa, Dios escucha la plegaria que tú le haces. Porque sabes una cosa, Él conoce tu corazón. Gloria a su nombre, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios, dice la palabra. Oh, gloria al Señor. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, tú estás avanzando espiritualmente. Mire, hermano, no hay forma más grande de crecer en el conocimiento de Dios si no leemos su palabra. No podemos crecer. Ok, tú te convertiste a Dios y yo también, pero sabes una cosa, Dios nos hizo salvos desde que tú le conociste, bajaste al bautismo y te lavó con esas aguas y te lavó con su sangre preciosa, pero Él no quiere que tú te quedes ahí, tú tienes que crecer espiritualmente. ¿Y cómo vas a crecer si no tienes conocimiento? En una empresa que yo trabajaba, mi hermano, a mí me tocaba impartir el conocimiento de los productos nuevos que llegaban y lo estudiaba desde arriba hasta abajo y sabía cuáles eran sus cualidades, sus deficiencias y sus ventajas. Yo tenía que compartirla con mis compañeros de trabajo y decía, jóvenes, hoy llegó este nuevo producto. Esto es así, 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 se cose así, su mantenimiento tiene que ser de esta manera y los resultados van a ser así. Cuando adquirían el conocimiento del producto, eran los vendedores estrellas de ese producto. Así son las cosas de Dios. Los conocimientos traen el poder. Si tú tienes el conocimiento de Dios, vas a tener el poder en tus manos, porque Dios te da el poder a través de su palabra. Pero sabes, mi hermano, si tú no te das un tiempo para hablar con Dios y pedirle el conocimiento, pues te vas a quedar igual de pequeñito. Y soy un amigo que comentaba acerca de los árboles y estaba vendiendo los árboles y le decían, oiga, ¿y este árbol no va a crecer? No, porque estos árboles así son de pequeñitos, así nacen y así se quedan. Hablaba de unos arbolitos bonsái. Y yo me puse a pensar en lo que este joven vendedor decía de sus arbolitos y yo decía, entonces siempre van a estar de pequeñitos. Sí, nada más se van formando, se le van haciendo figuras, pero así se queda de pequeñito. Mi hermano, y a mí se me vino a la mente, digo, entonces nosotros los cristianos cuando no avanzamos en las cosas de Dios, nos quedamos como ese arbolito, no crecemos, siempre seremos pequeños. Pero déjame decirte una cosa ahí. Cuando llega una plaga, ese arbolito pequeñito en su raíz, hasta ahí llegó y se va a morir y se va a secar. Y nosotros como hijos de Dios, mi hermano, tenemos que entender que nos puede pasar lo mismo. Cuando viene una tentación a tu vida, nos va a destruir. Cuando viene una plaga a tu vida, que viene de parte del enemigo, te va a acabar. Por eso nosotros siempre tenemos que buscar estar alimentados, estar fuertes, pero crecer en el conocimiento de Dios. Porque sabes, si nosotros no crecemos, nos vamos a quedar ahí. Nunca vamos a poder crecer, nunca vamos a poder estar preparados para cuando Dios venga.
Ahora yo decía, cuando yo estaba platicando con el Señor, decía, Señor, pero es que a veces cuando nosotros hablamos de una palabra fuerte, a veces el hermano o la hermana o el que esté escuchando piensa que es una exhortación dura, pero cuando Dios nos ama, nos corrige, tú como padre corriges a tu hijo aquí en la tierra y le llama la atención. ¿Por qué? Porque quieres su bien para él. Por eso nosotros, cuando Dios nos habla, en el libro de los Hebreos 12:11 dice, y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de ello da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor. Dice que de momento tú te vas a poner triste. Me corrigió el pastor. Pues no se vale, yo siempre estoy ahí presente, aunque sea sábado y domingo, pero ahí estoy. El Señor, el pastor, mi hermano, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, todo lo vemos como ofensa. Cuando no tenemos discernimiento de su palabra, todo lo vamos a ver como que alguien nos está lastimando. Pero cuando tú conoces a Dios, sabes que Él te va a corregir, porque los hijos que ama corrige, dice el Señor. Entonces, mi hermano, de momento, pues obviamente te vas a sentir triste, apagado, pero tienes que reconocer al mismo tiempo, decir, no, yo tengo que reconocer que el pastor me está hablando porque quiere lo mejor para mí, porque quiere que yo sea un hijo, un verdadero hijo de Dios. Que yo no ande a medias tintas, para allá y para acá, voy y vengo. No, yo tengo que afirmarme las cosas de Dios, porque yo soy cristiano y yo reconozco que hay un Dios de poder. Y yo reconozco que cuando el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, no murió por unos cuantos, murió por todos y murió por mí. Y a través de esa sangre preciosa que Él derramó, Él me hizo libre, Él me hizo limpio. Por lo tanto, yo no puedo jugar. Yo no puedo vacilar con mi fe. Yo tengo que decir, yo tengo fe en que mi Señor va a venir y me va a levantar y me voy a ir con Él. Gloria al Señor. Y si yo morí antes y estoy en la tumba, dice la palabra que nosotros los que moramos en Cristo vamos a tener la oportunidad de resucitar primero, dice la palabra. Oh, mi hermano, qué palabra de parte de Dios. Y yo te digo una cosa, cuando yo estaba leyendo y platicando con Dios, me dije, no, sí, Señor, tiene razón. Aunque te amonesten, duele. Por eso la palabra que vimos la semana, hace 2-3 semanas, platicamos que cuando el Espíritu Santo le dice al Señor, permite que yo cabe a su alrededor para que dé fruto. Y deja que el Señor trate contigo para que puedas ser diferente, para que tú puedas caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces quedamos que nosotros tenemos que crecer espiritualmente como lo dicen en Hebreos. Tenemos que tener también fortaleza espiritual. Y si no la tienes, pídesela a Dios. Mira, hay una cosa que le sucedió a David cuando estaba peleando. Él fue a la pelea y ganó, pero sabes, cuando llegó el enemigo había aplicado otra estrategia. En lo que él estaba peleando la guerra ya con sus enemigos, vinieron los enemigos, se llevaron a su familia, a su esposa, a sus hijos, todos se llevaron. Cuando llegaron ellos, David, gozoso porque había ganado con su gente, se dio cuenta que ya no había nadie en su pueblo. Todo estaba quemado, destruido. Ya no estaba su familia, su esposa, sus hijos. De todo, ya no había nada. Y dice la palabra que ellos se pusieron a llorar hasta cansarse. Pero habían entendido que la fortaleza viene de Dios. Y David se fortaleció en Dios. Cuando tú el problema ya te está agobiando, ya te estás cansando, déjame decirte que solamente Dios puede estar contigo. Y ya con esto termino, mi hermano. En el libro de Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada.
Pídele sabiduría a Dios para caminar como Él quiere que camines. Como andaba Salomón, tú tienes que ser un Salomón y venir ante Dios, decirle: Señor, lo primero que quiero es sabiduría. Lo primero que quiero es discernimiento de tu palabra. Hay muchas cosas que no las entiendo, Señor, pero a través de tu Espíritu Santo, tú me vas a revelar qué es lo que quiere decir. Platicar con Dios es lo más hermoso que te puede suceder a ti y a mí. Platicar con Dios es platicar con un amigo, con el Padre. Algunos de nosotros ya no tenemos Padre terrenal, pero tenemos a un Padre celestial, en el cual tú puedes confiar, en el cual tú puedes depender, porque Dios es bueno, maravillosamente bueno. Por eso, hoy es tiempo de reconocer que Él pagó con su vida en la cruz del Calvario toda la maldad de la humanidad. Y en segundo lugar, perdonó todos nuestros pecados. ¡Qué maravilloso es Dios! Tercero, nos libró del poder del diablo. Cuando tú estabas en las garras del enemigo, te hizo lo que quiso. Antes no te acabó. Pero vino Dios para deshacer las obras del enemigo. Y por eso tú y yo estamos aquí. ¿Y qué otra cosa nos dio Dios? La herencia en su reino. Porque Él te ha prometido la vida eterna. Y un día tú y yo estaremos con el Señor. Gloria a su nombre. Por eso, mi hermano querido, tú y yo tenemos que ser sabios. Pedirle al Señor sabiduría, entendimiento. Y que Él termine de cambiar lo que aún tenemos. Él escudriña los corazones. Por eso cuando el rey David fue ungido y fue Samuel a la casa del papá de David, Isaí, iba a ungir a David el rey. Pero ¿sabes una cosa? Desfilaron todos los hermanos y ninguno de ellos era de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta que llegó David y dijo: este es. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Acompáñame a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Maravilloso Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de tu presencia estamos. Para darte, oh Dios mío, la gloria y la honra. Para darte las gracias por esta palabra tuya. Padre, en esta tarde, ante tu presencia estamos reconociendo que somos pecadores, somos carne. Pero yo te suplico, Dios mío, en el nombre de Jesús, que abras nuestra mente y nuestro corazón para hablar contigo, pidiendo sabiduría, pidiendo ciencia, pidiendo discernimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, a caminar como tú quieres que andemos, a regirnos por tus palabras, por tus mandamientos, por tus estatutos. Ayúdanos, Señor, a reconocer que solamente tú eres Dios grande y poderoso y que todo proviene de ti, Señor. Que todo lo que nosotros carecemos, Señor, tú lo tienes en abundancia. Solamente que tenemos que tener una comunión contigo, una relación personal contigo para conocerte cada vez más, para seguir creciendo espiritualmente. No permitas que nos quedemos sentados, que nos quedemos de este tamaño, porque tu palabra dice que tenemos que crecer en conocimiento y en sabiduría, como lo hacías tú cuando eras pequeño, Señor, que a tus 12 años, Señor, enseñabas a los que conocían de ley. Padre, en esta tarde yo te suplico, mi Dios, que tengas misericordia y cubras con tu sangre preciosa a cada uno de mis amigos y de mis hermanos
que trabajan en el riesgo alto en los hospitales, médicos, enfermeras, todo el personal activo de los hospitales, que tú los guardes y que tú los cubras con tu sangre preciosa. Señor, los pongo en tus manos. Y a cada uno de mis hermanos que los has guardado hasta este momento, Señor, también, Señor, te pido por su familia y por sus hijos, por sus padres, por sus amigos. Pero permítele, Señor, guardar en su corazón esta palabra y que la pongamos por obra para tu gloria. Te damos gracias en el nombre hermoso de Jesús en esta preciosa tarde. Gracias, Señor. Gracias. Mis amigos, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos veremos la próxima semana. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.